9:07 de la mañana, mi querida Fernanda León, quedamos bastante informados con esa entrevista y también bastante informados quedamos con el caso de don Everardo Herrera, quien denunció públicamente que le estaban poniendo una torre frente a sus apartamentos. Este caso no es el de Everardo Herrera, también se da en muchísimos hogares costarricenses, que a uno le ponen una torre, que a uno le construyen algo frente a la casa y se dan obviamente problemas vecinales. Hoy está con nosotros el abogado de esta casa, don Boris Molina. Licenciado, ¿cómo me le va? Sergio, aquí muy contento de estar una vez más por acá. Licenciado, el caso de don Everardo Herrera levantó toda la polémica. Usted habló con él, yo le iba a contar, pero ayer hablé con él justamente para enterarme un poquito más de la situación de viva voz, como dicen. Bueno, don Everardo expresa una palabra, Sergio, que es típica, digamos, en un caso como este. Se sintió indefenso completamente. Y es que precisamente el principio de defensa o el derecho de defensa es integrante de lo que conocemos como el debido proceso. Y me parece que en este caso falló principalmente eso, el debido proceso. Es decir, existe toda una reglamentación, toda una normativa, toda una legislación que tiene que ver con la instalación de este tipo de torres y pareciera que no se cumplió porque parte de los requisitos es que precisamente se extiendan unas vallas y se pongan unos rótulos para que la gente que está alrededor pueda tomar, digamos, las previsiones del caso, incluso ver si se está cumpliendo con la normativa para poder presentar una denuncia o poder presentar una oposición. Vamos a ver el video donde don Everardo Herrera denuncia la situación. Ahí creo que lo tenemos con audio, compañeros, si lo podemos poner a correr, por favor. Bien, ahí es donde está denunciando la situación y como podemos ver, la torre se la ponen el puro frente de los apartamentos o de la construcción que está haciendo. ¿Qué fue lo que le dijo don Everardo, don Boris? Sí, es que en este caso la mayor sorpresa para ellos fue que de la noche a la mañana ya estaba puesta esta torre ahí y no les avisaron, no se dieron cuenta, no se sabía. Vea, Sergio, si nosotros vemos en el video, vemos una cercanía muy clara de la torre respecto de la acera. En Costa Rica, la mayoría de las municipalidades se rigen por un reglamento prácticamente igual en todas las municipalidades, que depende del tamaño de la torre, así tiene que haber la distancia hacia los distintos lados. En algunos casos son de 10 metros, de 12 metros e incluso hasta de 20 metros. Pero vea que ahí está prácticamente pegada la propiedad de don Everardo y ahí es donde nosotros vemos que se da ese primer fallo. Pero luego también hay que considerar, Sergio, algunas cosas fundamentales más allá de la distancia. Hay una cuestión que está muy en boga que se llama el impacto visual, que quiere decir que las personas tenemos el derecho a disfrutar de un ambiente sano, de un ambiente claro, de un ambiente transparente y que no perjudique nuestra salud. Y la vista para las personas es fundamental también. Imagínese usted que ya esa torre en medio prácticamente de la fachada de esa propiedad, pues no solo la fea, sino que dificulta la visibilidad para la gente que está, digamos, en la propia propiedad, pero también vemos que eso puede causar incluso hasta problemas de salud, porque la salud no es solamente una cuestión física, sino también emocional, psicológica, y todo este tipo de cosas, por supuesto, que afectan. Entonces, lo principal es darnos cuenta si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la normativa. Posterior a la denuncia de don Everardo, nos dimos cuenta que se habían hecho algunas investigaciones en la municipalidad correspondiente y que pareciera que no se tenían ni siquiera los permisos municipales para hacer eso. Entonces, eso es parte, digamos, del debido proceso que tiene que seguirse y si no, pues entonces se está violentando la normativa y eso no puede pasar en este país. Ahora, me acuerdo de mis años de reportero en un programa matutino donde la gente le tenía pánico a la instalación de una antena frente a la casa porque decían que podía hacer hasta tumores cerebrales. Ya después los estudios comprobaron de que no, pero siempre queda ese miedo, queda ese miedo de que a uno le ponga una torre cerca. ¿Qué puede hacer uno si le pone, por ejemplo, una torre cerca de la casa? Bueno, es que aquí hay que analizar varios aspectos, Sergio. Si es algo estrictamente necesario para la comunidad, digamos, entonces se tendría la potestad por parte del Estado de poder ubicarla porque el interés general priva sobre el interés particular. Pero, por ejemplo, cuando ya se acerca tanto a una propiedad o se invade el derecho de propiedad de las personas, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado? Expropiar
O sea, si hay un interés que es más importante para toda la colectividad que para uno en particular, entonces el Estado está obligado a comprar esa propiedad obligatoriamente para que no le cause un daño a la persona particular. Pero en este caso pareciera que no se hace, y en muchísimos casos también, no solo por el Estado, no solo por estas empresas que construyen este tipo de torres, sino también a veces hasta por los propios vecinos, ¿verdad? Que se ponen a hacer construcciones que afectan la propiedad del vecino y creen que porque la están haciendo en su propiedad tienen todo el derecho de invadir el espacio visual del vecino que está al lado o que está detrás. A eso iba, licenciado. Por ejemplo, cuando instalan un rótulo grandísimo en un barrio que lo afea, que uno dice, ¿qué rótulo más feo? E igual lo ponen. Exactamente, impacto visual, hay una violación al espacio ambiental, entonces todo eso del resto de los vecinos que están ahí tienen el derecho de poner una alerta e incluso solicitar el derribo de esa construcción porque, digamos, no se tomaron esas consideraciones antes de hacer o de dar los permisos respectivos, si es que tienen los permisos. Ahora, ¿cómo denuncio eso? ¿Dónde lo denuncio? Bueno, en primera instancia la municipalidad, porque es el órgano, es el ente que está encargado, digamos, de ver toda la normativa que hay alrededor, de hacer la reglamentación de acuerdo con el estudio particular de esa municipalidad, y si no, pues hay otras instancias del Ministerio de Energía, el propio Ministerio de Salud podría intervenir porque, por ejemplo, si estas torres no guardan las distancias debidas, podrían estar poniendo en peligro la salud y la seguridad de las otras personas. Por eso también podría intervenir el Ministerio de Seguridad. Ahora, en este caso, don Gerardo, ¿qué puede pasar? Bueno, ya tendrían que tomar las previsiones en la municipalidad y si esta gente no tenía los permisos, simple y sencillamente tendrían que quitar las torres, así de sencillo. Ayer estaba viendo que el medio CR hoy confirmaba que las torres no tenían permiso de ponerse, según este medio. O sea, ¿la pueden quitar inmediatamente según la orden? Municipalidad puede obligar el derribo de la obra o que la quiten. Está dentro de las potestades de la propia municipalidad en resguardo de los ciudadanos de ese cantón. Licenciado, los ticos hemos visto a veces mucha salida con la sala constitucional. ¿Qué pasa si yo tengo una torre y voy y pongo un recurso de amparo, por ejemplo? ¿Pueden fallar a mi favor? Podría ser, lo que pasa es que la sala constitucional ha hecho mucho énfasis en que cuando hay asuntos que son de mera legalidad, tienen que tratarse entonces en el Tribunal Contencioso o Administrativo. Podría presentarse lo que llaman un amparo de legalidad en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero también como vemos violación del derecho a la salud, podríamos considerar también que la sala constitucional sea la que actúe. Vamos con otra situación. Un vecino hizo una acera, por ejemplo, que está afectando a todo el barrio. O incluso que parquean los carros y que no dejan pasar. ¿Dónde pongo esas denuncias? Porque este tema de don Everardo yo creo que nos trae todo el tema vecinal y todos los conflictos, esas desavenencias que se viven en los barrios. Las aceras son, digamos, resorte de las personas que tienen las propiedades. Entonces, a pesar de que no es propiedad de ellos, el propietario está obligado a hacer las aceras. Sin embargo, si se pasa del límite que tiene que hacerlo o si no lo hace, la municipalidad también tiene la potestad de hacerlas ellos y cobrarle, digamos, al dueño de la propiedad cuando no las hace. A veces vemos que un vecino hace una construcción, pero de pronto se salió un poquito más, hizo la construcción, puso la verja y al final está invadiendo la acera. Ahí donde denunciamos. Está invadiendo propiedad pública. Entonces, la municipalidad, repito, es el primer ente que tiene que ver con estas cosas porque estamos hablando de cosas absolutamente regionales. No son calles nacionales, sino que son calles municipales, las que están, digamos, alrededor de estas propiedades, y entonces sería la municipalidad el primero en actuar. Pero también a veces intervienen otras instituciones. Por ejemplo, si sí estamos en presencia de una calle nacional, ahí tendría que intervenir el MOP. Y entre esos conflictos vecinales, muchas veces vemos que se le meten a la propiedad del vecino, que eso es propiedad privada. Pero, por ejemplo, ¿qué hago si yo siento que el vecino se me metió unos metros a mi propiedad? ¿Cómo determino eso, lo primero? Claro, eso se puede, bueno, en primer lugar con los planos, porque los planos son absolutamente claros de cuáles son los límites de cada propiedad. Podría hacerse ahí sí, si ya hay un problema que tiene que ver, digamos, con invasión de propiedad, eso se hace en los tribunales de justicia, en los tribunales civiles, entonces se interponen las acciones. Hay unas cuestiones que se llaman interdictos, que son, digamos, precisamente para resolver esas cosas vecinales. Uno típico, por ejemplo, de las cosas que sucede son los árboles. Se tiene el árbol en una propiedad y todas las ramas... Sí, que sembré la plantita, y primero la sembré y era chiquitita, y después ya todas las ramas me comenzaron a caer. Se hizo grande, le caen al vecino, le hacen basura, pero también
también causan daños. Puede ser que una rama de un árbol sea tan grande que golpea a una persona, le causa un daño. Ahí se aplica entonces el artículo 1045 del Código Civil, que dice que cualquier daño que se le cause a otra persona tiene que ser resarcido por quien causa el daño. Entonces, el vecino dueño de la propiedad, del árbol, de las ramas que le caen al otro, es el que tiene que responsabilizarse por los daños que pasen en la propiedad. Licenciado, ¿qué pasa cuando nos topamos con un vecino incómodo? Porque también pasa en los barrios y además también le iba a preguntar de los lotes baldíos, pero vamos con el tema de vecinos incómodos. ¿Qué pasa cuando un vecino que pone una denuncia por esto, que pone una denuncia por otro, pero sentimos que es un ataque contra nuestra propiedad y contra nosotros mismos? A veces es que las personas ponen las denuncias donde no corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando le explicaba que hay una cuestión que tiene que ver, digamos, con la propiedad directamente, eso se hace en los tribunales de justicia. A veces la gente va a la municipalidad y la municipalidad tarda días o meses en contestarles para terminar diciéndoles que ellos no tienen potestad sobre eso particularmente, porque no se estaba haciendo en la construcción, sino, por ejemplo, era el árbol o se cayó una lata del techo de un vecino y le cayó al otro. En el caso de los lotes baldíos, por ejemplo, uno de los problemas más graves es el tema de que no cortan el césped y te hacen grandes montazales, como le decimos en Costa Rica. Entonces la municipalidad tiene la posibilidad de que ellos hagan la chapia, que corten eso y se lo cobran al dueño de la propiedad. Si el dueño de la propiedad no paga, se da lo que se llama una hipoteca legal, es decir, la municipalidad automáticamente es como si tuviera una hipoteca y puede rematar hasta la propiedad para resarcirse los gastos de la corta del zacate o de la montazal que hizo. Ahora, también se da muchas veces... por la basura, perdón. Exactamente, sí. Por la basura. La prescripción. ¿Cuándo prescribe un caso? Por ejemplo, si don Everardo no pone la denuncia de esa torre que le están poniendo, deja ahí que siga la situación, ¿cuánto tiempo tiene para prescribir eso? Eso es muy importante y son varias cosas. Por ejemplo, para que se haga una acción inmediata serían 3 meses, pero para que se pueda resarcir el daño son hasta 10 años. Entonces, vamos a hablar de periodos de prescripción distintos de acuerdo con el derecho que quiera hacer valer. Y si él quiere, por ejemplo, él tenía ahí esa propiedad intacta, no había ningún hueco, no había ningún daño de su propiedad. ¿Qué pasa si esa torre le hizo algún mínimo daño? Aunque sea el portón, le hizo una rayita. Volvemos al 1045. Cualquier daño que usted le cause a otra persona o a la propiedad de la persona tiene que ser resarcido. El que causa el daño es el responsable y es el que tiene que pagar. Licenciado Boris Molina, un placer tenerlo acá y gracias por aclararnos todas estas dudas. ¿Ha visto qué fuertes están los vientos? Están terribles y eso puede causar daños a la propiedad del vecino también. Daños a la propiedad, pero lo mejor es asegurar los techos. ¿Le parece si al regresar le enseñamos a usted y a toda la audiencia cómo resolver todo eso? Así es, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de lo que tenemos para hoy en la revista. Recuerde que si usted tiene un techo y que en estos momentos se le está dañando por los fuertes vientos, es más, vea cómo me mueve el pelo los fuertes vientos, ya casi le damos la solución.